Vamos, ok. Ya. Bueno, muchas gracias por esta reunión. Vamos a estar conversando con respecto a la legislación en cuanto a los proyectos de ley, más que solamente leyes actuales, significativamente los proyectos de ley, que son los que nos muestran las intenciones políticas y para dónde se quiere llevar en temas de infancia. Entonces, lo primero es entender en el contexto en el que estamos en Chile, 2020, plena pandemia, luego del estallido social, en donde se está poniendo en marcha el proceso de plebiscito para una nueva constitución. Fue firmado por los partidos políticos un tipo reglamento en donde se tomó un acuerdo de cómo se iba a proponer y a realizar un cambio de constitución en el país. Eso significa que el cambio de fundamentos para la legislación. Estamos enfrentando una situación en donde lo que conversemos acerca de leyes podría cambiar drásticamente si la ley fundamental, que es la Carta Magna del país, fuera cambiada. Entonces vamos a ir analizando y pesando qué es lo que está sucediendo en nuestro país en materia legislativa, que nos va mostrando hacia dónde podría ir y en caso de que cambiara la base de todas las leyes, obviamente que si la mayoría de los proyectos de ley van en esta línea, sería lo que se vería reflejado en una posible nueva constitución. Vemos que algunas personas dicen esta nueva constitución podría ser una buena situación, una buena instancia para poder mejorar, pero los partidos políticos que firmaron decidieron que los partidos políticos son los que ponen a los constituyentes, así que son los partidos políticos los que van a poner su línea política. Y eso quiere decir que al mirar los proyectos de ley que los partidos han ido ingresando, podemos ver cuáles son las intenciones de lo que pondrían o no pondrían en esta nueva Carta Magna. ¿Por qué parto mencionando esto? Porque en el contexto en el que estamos, los proyectos de ley individuales no son el problema. Un proyecto de ley no es el problema. El problema es mucho más macro, mucho más compuesto. Está compuesto de diferentes proyectos que van haciendo una sumatoria. Desde hace varios años ya, a nivel internacional, se ha creado o se ha propuesto modelos a seguir que llevan cierta línea particular o en común, ya sea la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diferentes organizaciones o organismos internacionales han estado tomando acuerdos para proponer nuevos derechos, para establecer en la legalidad de cada país nuevas instancias. Por ejemplo, si vamos a hablar de infancia, y de los padres hacia sus hijos, no podemos dejar fuera temas como, por ejemplo, el aborto. ¿Por qué? Podríamos decir, el aborto lo plantearon como el derecho de la mujer a elegir, pensando en una mujer adulta o en una mujer ya en edad reproductiva, pero resulta que hasta ese tipo de proyectos que podríamos plantear como hacia los adultos, lo están llevando al plano de un ejercicio hacia los niños como un derecho de los niños. Y es contraproducente porque sabemos que el aborto impide que los niños desarrollen su vida. Sin embargo, lo plantean como un derecho para los niños ya nacidos. Ahora enfrentamos un proyecto, que de ahí vamos a ir viendo los detalles, pero enfrentamos un proyecto actualmente que quiere plantear como derecho de los niños el recibir educación sexual desde temprana edad. En nuestro país ya existen las clases de educación sexual desde porque educación sexual en kinder es cuáles son las partes privadas, cuál es la diferencia entre un niño y una niña, cosas más de acuerdo a la edad. Entonces, cuando dicen este es un derecho, están traspasando dos límites. Primero, el contenido, porque quiere decir que el contenido que actualmente se usa no lo consideran como clases de sexualidad. Por eso quieren plantearlo legalmente, porque no están conformes con lo que hay. Y lo segundo
es el derecho de los padres sobre los hijos. Que si es un derecho del niño, el padre no se puede oponer, porque cuando hablamos de un derecho del niño y el padre no está de acuerdo, estamos hablando de cename al final. Porque la ley dice que si el niño es vulnerado en sus derechos por sus padres, entonces quien lo cuida es el Estado. Hablamos de nuevos derechos que se están implementando, planteándose para los niños, haciendo una brecha, que no importa lo que piense el padre, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el Estado pasa a ser el que protege al niño contra o en defensa del ataque de sus padres. Entonces podemos ver desde hace años se planteó la ley de aborto y se logró un aborto en 3 causales porque la actual Constitución dice que la ley debe proteger la vida del que está por nacer. Entonces no puede salir una ley que no proteja la vida del que está por nacer. Entonces solo se logró una ley de aborto en 3 causales. O sea, una ley de aborto, sí, pero un poquito restrictiva. Y no se ha podido masificar o el uso no ha sido indiscriminado porque la Constitución actual resguarda ese punto. Ahora, luego han venido otros han estado ahí latentes, pero al final es una bandeja de diferentes proyectos que si los sumamos hacen un solo edificio. Y ese edificio plantea 2 cosas. Una, que el Estado es el dueño y garante de las personas, el dueño de las personas y de su conciencia y único garante de sus derechos y de su bienestar. Ya no es la familia, ya no son los padres, ya no es la persona individual, sino que es el Estado, dueño y garante. Esa es una línea política, podríamos decir. Y por otro lado, tenemos una línea que podemos mirar un poco más espiritual, podríamos decirlo, y que tiene que ver con el reemplazo de todos los valores que Dios y la Biblia establecen como buenos para las personas individualmente y como sociedad, y lo reemplazan por una nueva ideología sin Dios, porque Dios estorba al hecho de que sea el Estado el que imponga qué pensar. Porque Dios, siendo soberano, siendo creador, siendo todopoderoso, nos dio el libre albedrío, nos dio la individualidad, nos creó diferentes y únicos, que es todo lo contrario a lo que esta línea está imponiendo. Y esta línea también va de acuerdo a unificar todos los criterios, podríamos prever tal vez algo así acerca de un solo orden mundial y también el control de la población. Porque también todas estas cosas van apuntando a disminuir la natalidad y la población. Y podemos verlo en las cosas que tienen en común todos los proyectos que se están impulsando a pesar de que no sea lógico. Por ejemplo, podríamos decir aquí hay una lucha de pensamientos, quienes piensan de manera liberal, quienes piensan de manera conservadora, cosa que tal vez siempre ha sido así. Pero cuando vivimos una pandemia, después de una crisis social, y están legalizando ese tipo de ideología, no tiene sentido. Ya no es la voz de los liberales versus la voz de los conservadores. Aquí hay intereses mucho más profundos que hacen que se deje de lado la urgencia sanitaria, urgencia económica, urgencia de muchos niveles en los que estamos siendo afectados por mantener proyectos como filiación homoparental, que el Senado nunca lo soltó. Antes del estallido social, luego del estallido social, luego de la pandemia, y siguen impulsando y trabajando un proyecto que habla de filiación homosexual. Significa justamente inscribir como hijos parejas de homosexuales. Ya habiendo un proyecto de adopción, estamos hablando de otro. Entonces el comportamiento político que enfrentamos hoy en día, podemos ver que hay una línea común y para dónde va. Entonces, cuando decimos qué hacemos o cómo enfrentamos o cómo entendemos lo que está pasando como padres, como cristianos preocupados, podemos ver primero que hay una línea política clara y lo segundo que hay una línea espiritual clara y que las dos van de la mano. Y en este aspecto también hay quienes se levantan
como luz en medio de las tinieblas, que van contracorriente, que ponen proyectos contrarios a los que se están levantando, que ponen la urgencia como la real necesidad de las personas y que están ahí dando la lucha. Pero tenemos un problema. La mayoría de quienes legislan hoy en día en el país, que son los parlamentarios, la mayoría está, a lo mejor no son tantos los que impulsan esto, pero el resto lo sigue. Entonces hay una minoría que no ha doblado, no ha dado su brazo a torcer y que ha defendido la familia, ha defendido los valores y ha defendido también la urgencia por sobre las ideologías, pero necesitamos mayoría para poder legislar. Entonces ahí también podemos analizar y ver una situación bien importante de analizar. ¿Cómo estamos votando? ¿Qué estamos eligiendo? ¿A quiénes estamos nosotros como sociedad mandando al Parlamento a hacer las leyes? Entonces, ¿qué pasa con las familias y la ley? La Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso significa que todas las leyes y todo el funcionamiento del aparato estatal y de todo lo que es servicio público debe buscar fortalecer, proteger y ayudar a la familia. Porque la familia es donde se forman los ciudadanos para poder relacionarse luego como sociedad. Entonces, partiendo por eso, tenemos una base legal que es consistente con ese pensamiento. Y ese pensamiento es consecuente con la palabra de Dios. Y eso significa que nuestro país es bendecido si nosotros vamos en esa línea. Y si los ciudadanos también tomamos resguardo y peso de lo que significa la responsabilidad de ser padre, la responsabilidad de ser miembros de una familia y de hacernos cargo de esto. El otro punto, que a lo mejor está un poco más olvidado, es el tema de como ciudadanía tenemos que ser empáticos y cuidadores mutuos, ayudadores mutuos, que no esperar todo venga del Estado, sino que entre nosotros también ayudarnos. Y eso también está implícitamente, pero es muy de cristiano, es de Dios, es de los valores cristianos, ese punto, que también hace que el poder del Estado no sea el todopoderoso, sino que la persona en sí y la comunidad de personas en sí pueden ayudarse mutuamente. Entonces tenemos un choque de ideas en donde por un lado está que está la libertad y por otro lado está el Estado y el poder y la autoridad como mandamás y como casi dueño de la integridad y de la conciencia de las personas. Frente a esos dos choques tenemos por un lado leyes como lo son la Constitución, que en el artículo 19, en la parte donde resguarda la libertad de educación, especifica que la libertad de educación se va a interpretar de la manera como la describe. Y dentro de eso va que es el derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos. Y eso se refiere de acuerdo a sus valores y de acuerdo a lo que le parece a los padres necesario para sus hijos. Entonces, existe diversidad de proyectos educativos y los padres pueden elegir el proyecto educativo para su hijo de acuerdo a la conciencia de sus padres, de qué es lo que creen mejor para sus hijos. Eso es base constitucional, significa que la ley de educación no puede contradecirlo. ¿Qué pasa en educación? Pasa que hay proyectos desde, la otra vez veían en un reportaje una escuela militarizada, que a los niños desde chiquititos les hace tipo Boy Scout, pero de militares y todo, y ahí les enseña disciplina, varias cosas. Y los papás que elegían poner a sus hijos ahí opinaban porque a ellos les parecía bueno. Y hacían el contraste con un colegio de arte, en donde lo más importante era el arte, la creatividad, sin estructuras, ni disciplina, ni restricciones, porque lo que querían era sacar lo artístico y lo creativo de los niños. Y ahí también hablaban los papás, sabe que yo quiero desarrollar esta área de mis hijos, y en el reportaje contrastaban dos puntos bastante opuestos, que eran bien anecdóticos también, porque no hay mucho de ese tipo de colegios de ninguno de los dos, pero está la libertad legal para poder elegir un proceso así. Y está el otro punto, que es el homeschool, que es los papás haciéndose cargo de la educación de sus hijos en la casa. Y lo que hay entre medio de todo eso, que son colegios confesionales, colegios laicos, colegios estatales, que ahí el estatal es laico en el sentido estrictamente
libertad de creencia. O sea, el estatal tiene por obligación darle enseñanza religiosa de acuerdo a lo que los padres quieren para sus hijos. En los confesionales, el padre elige directamente el proyecto educativo del hijo de acuerdo a su creencia. O sea, si es un colegio católico y yo llevo a mi hijo evangélico, no puedo exigir por ley que le den clases de religión evangélica, porque es un colegio católico, yo estoy eligiendo un colegio católico. Pero los colegios no confesionales deben entregar la clase de religión según lo que los padres quieran. Ahora, ahí entra el tema de tenemos o no tenemos plata para eso, cuántos alumnos se sujetan, esto, lo otro, pero eso ya es administrativo. Lo que dice la ley es la ley, y hay que ahí exigirlo. Ahí también está el organismo CONAEP, que es el que hace de nexo entre los colegios, los apoderados y el Mineduc. Eso pasando el aviso, porque sí se da mucho que esta cualidad no se respeta. Ahora, por otro lado, tenemos a un parlamentario, Vlado Mirosevic, diciendo que la ley dice que todos los colegios tienen que tener clases de religión evangélica, incluso los confesionales, cosa que no es así, y que se está pagando con plata del Estado, así que tenemos que terminarlo y sacar las clases de religión en los colegios, porque eso se aprende en la iglesia y no en la escuela. Acompañado de, curiosamente, la fundadora, o sea, la representante de Miles, que es una organización de APROFA que es de aborto, tiene que ver con el aborto, por resumirlo así. Ella fue una de las que estaban ahí metidas en el proceso de legislación del aborto, pero permanentemente. Entonces, ¿por qué está hablando de clases de religión esa persona? Porque está todo relacionado, no podemos ser... en pensar que están hablando de las clases de religión porque les molesta las clases de religión. A ellos les molesta la clase de religión porque en religión les van a decir que el feto es un ser humano. Porque les van a decir que Dios creó la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Porque ahí les van a decir que el ser humano tiene espíritu. Y cuando tiene espíritu, alma y cuerpo, tiene derecho a ser resguardada su vida y que no tiene mérito por lo que hace, sino solo por existir. Sea la religión que sea que se enseñe, la espiritualidad del ser humano al fomentarla le da valor al ser humano por sí mismo y no por lo que haga o por lo que piense. Y ahí ya se cae toda la base de potenciar el aborto, el libertinaje, la rebelión y el Estado como Dios, por decirlo así, o como garante absoluto o como jefe máximo. Entonces, por eso es que la religión y la espiritualidad en general es una de las cosas que estorba. No es solamente, y sabemos que hay un espíritu también anticristo, pero es por eso, porque tienen todo un plan para poder ejecutar esta línea de pensamiento, y el desarrollo de la espiritualidad es un fuerte estorbo para lograr ese plan. Entonces, vamos viendo que la Constitución habla de libertades, resguarda la vida del ser humano, habla de la autoridad de los padres sobre los hijos, y la ley de educación, que es la que estaba mencionando, y también el decreto de educación acerca de la clase de religión. Ahora voy a la ley de educación, la ley general de educación, habla en el artículo 10 de los derechos y deberes de los padres. Y en ese artículo 10, a pesar de que esta ley fue reformada, impidiendo bastante el tema de los proyectos educativos diversos, porque aquí restringe mucho, pasa a ser fundación estatal o privado, y ya no hay tanta facilidad de tener diversidad de proyectos subvencionados. Entonces ahí también hay un fuerte ataque a la elección de los padres, porque ahora depende de la economía del padre y no de su decisión libre. Si tiene plata, puede ponerlo en un colegio evangélico, y si no, es del Estado, y como es del Estado, es solo la clase de religión si es que el Estado se lo permite. Porque en la teoría lo dice la ley, en la práctica a veces no se respeta. Entonces ahí pasamos a faltar la libertad de los padres, y es algo que se ha estado peleando en el Congreso, pero como les decía, mayoría gana y ahí perdimos. Pero el artículo 10
no fue tocado, o al menos no fue tocado en perjuicio de la autoridad de los padres sobre los hijos. Y el artículo 10 menciona, por un lado, los derechos y por otro lado, los deberes, y hay algo que es común. Se vuelve derecho y se vuelve deber, y es lo mismo, que es el ser partícipe en el desarrollo académico de su hijo y el recibir información de todo el proceso educativo de su hijo. Ese punto está como derecho y como deber. Entonces nosotros como padres, por un lado, tenemos todo el derecho a ser recibidos por el plantel educativo, a tener interacción directa, colegio abierto se llama ese concepto, y que tiene que ver con que nosotros tenemos todo el derecho a pedir toda la información acerca de todo el proceso educativo, no solo las notas, no solo el currículum, no solo la parte formal, sino que los talleres, la música que se usa, las conversaciones, la línea interpretativa que se le da a lo que se les enseña, también, porque es proceso educativo, no es solo marco o currículum, sino que proceso completo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo el derecho a ser informados de todo el proceso. Y después, cuando habla de los deberes, dice que es deber del apoderado preguntar y pedir información y estar informado e involucrado en el proceso educativo de su hijo. Entonces, hay un punto que es deber de los establecimientos, y lo dice ahí también la ley, de informar todo el proceso educativo, pero nombra ciertas cosas, y los colegios en general saben más informar acerca de los gastos, acerca de las notas, acerca del paseo de fin de año, o de ciertas cosas, pero hay otras que pasan por alto, a veces porque no lo consideraron, porque los papás no preguntan, o otras veces, dependiendo de los profesores, también puede ser justamente para tener la libertad de poder expresar ciertas temáticas sin alarmar a los padres, no lo sé. Ahí ya entra a tela de juicio de cada apoderado que sea relacionado con sus profesores, y ahí ver qué pasa. Ahora, lo que sí dice la ley, que usted puede preguntar y preguntar y preguntar y tener que llegar al director si es necesario, y deben darle respuesta a sus inquietudes. Lo dice la Ley General de Educación en el artículo 10. Entonces, cuando habla de todo el proceso educativo, es todo, talleres y todo. Y ahí en eso Visión de Padres ha tenido bastante experiencia en ese punto, y hemos podido también ayudar a diferentes apoderados a poder generar toda el hacer uso de sus derechos. Tenemos un punto, y por eso yo quería partir por esto, por la ley actual, antes de hablar de los proyectos. ¿Por qué? Porque la ley actual es drásticamente contraria a los proyectos que se están promoviendo. Y la ley dice que si el apoderado no lo reciben, pidió hora, hizo saber su inquietud, no lo pescaron, no le hicieron caso, o no lo recibieron, o no le dieron la información que quería, tiene que ir a la Superintendencia de Educación. Y esa palabra es una palabra clave, anótela. Superintendencia de Educación es la que fiscaliza los colegios. Ni siquiera el Mineduc, es la Superintendencia de Educación. Y la Superintendencia de Educación tiene que hacer que la ley se cumpla. Entonces, en este caso, la Superintendencia de Educación en la página web tiene un protocolo, algunos puntos, y no tiene el derecho de los padres a educar a sus hijos, tiene el derecho de los niños. Entonces, los niños tienen derecho a ser cuidados en su conciencia, tienen derecho a ser resguardados de maltrato, y tienen derecho a ser enseñados sin ideologías y sin a ser enseñados en el fondo. Porque, por ejemplo, tenemos el libro de 100 preguntas que fue hecho por una municipalidad. Se supone que lo escribieron profesionales, pero nuestros profesionales cristianos pudieron contradecir con bibliografía, interdisciplinariamente, pedagogos, matronas, psicólogas, las respuestas que dieron ahí estos supuestos profesionales. Juntaron a algunos jóvenes del liceo, ellos dieron sus preguntas acerca de temas de sexualidad, y toda pregunta es válida, aunque sea muy, a lo mejor, extraña, o puedan escandalizarse al escucharla. Las preguntas todas son válidas, porque son inquietudes, sobre todo los jóvenes. Está súper bien que tengan esas preguntas. El problema de ese libro fueron las respuestas. Respuestas que incluso promueven prácticas de alto riesgo de contagio de SIDA.
que promueven prácticas de terriblemente riesgo de problemas emocionales y varios problemas físicos, porque las respuestas de ese libro contradicen la biología, no solo nuestra visión cristiana de las cosas, sino que contradicen la biología y la psicología. Entonces, cuando vemos un libro aberrante y que por un senador, Girardi, el Ministerio de Educación de esos años lo aprueba como libro de consulta, texto a utilizar por los colegios que lo necesiten, y después el gobierno pone como obligatorio tener clases de sexualidad en orientación, los profesores que se vieron pillados con el tema porque se lo impusieron, echan mano a lo que tienen a la mano. ¿Qué tenían a la mano? Ese libro, entre otras cosas. Entonces, si los papás van y preguntan antes de la clase, se puede arreglar. Pero si ya fue hecha la clase, a los niños ya les dijeron, ya les metieron las ideas a la cabeza. Entonces, por eso es tan importante, y vuelvo a la Ley General de Educación, artículo 10, que los padres estén preguntando por todo, incluso anteponiéndose. ¿No será que ustedes querrán usar este libro? Porque yo me opongo. ¿No será que ustedes quieren llevar una interpretación LGTBI o una interpretación liberal o una interpretación que no sea afectiva y emocional de la sexualidad? Porque yo me opongo. No vaya a ser que ustedes hagan talleres sin mi consentimiento. ¿Por qué? Porque después llegan los niños con las preguntas y yo no sabía que ustedes le iban a hablar de eso para prepararlo antes. No vaya a ser que hagan cosas sin que yo sepa primero. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Ahora, ese es el problema para poder generar niños con otra mentalidad, para poder tener otro tipo de país, otro tipo de legislaciones y otro tipo de sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos líneas. Una, la línea contacto directo, le enseño igual, que son, por ejemplo, a través de escuelas libres o a través de actividades juveniles, a través de las conversaciones en la sala, incluso hay organizaciones en los liceos que lo vimos en este tiempo del estallido social, sobre todo en temas feministas, en donde los liceos de niñas se vieron muy afectados, incluso a su matrícula, porque las niñas de organizaciones feministas fueron muy violentas con el resto de las alumnas que no querían seguirles el paso. Entonces, vemos ahí incluso un problema entre alumnos, que sí hay que resguardar y la ley sí da las atribuciones para resguardarla. Pero los papás, más que nunca, tenemos que estar ahí pendientes. Ahora, ¿qué pasa con la legislación actual respecto a esto? Tenemos un tratado internacional suscrito por Chile hace muchos años, que es en el fondo, los derechos de los niños, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que también se creó se creó la Defensoría de la Niñez, que es un servicio público con un cargo de la directora de Defensoría de la Niñez, que veíamos hace unos días que insultó y trató pésimo a los padres que se pronunciaron respecto a una situación pidiéndole explicaciones. ¿Por qué? Porque ella está a cargo de llevar esta nueva ideología y ella diciendo que lleva muchos años trabajando por ser garante de los derechos de los niños, que los niños sean sujetos de derecho. La ley dice, desde que existe, pongamos lo actual. Lo actual dice que la Constitución dice que, y la ley en sí dice que la persona es el sujeto de derecho. O sea, cuando hablamos de persona no hablamos de ser humano, hablamos de la persona que puede hacer uso de sus derechos, que tiene derechos legales. Por eso es que se habla de que el que está por nacer no es persona, es ser humano, porque biológicamente es ser humano, pero todavía no tiene derechos legales, aunque sí tiene algunos. Por ejemplo, la atención de salud, el programa Chile Crece Contigo, y varias cosas que apuntan al niño que está por nacer. Entonces, la Constitución dice que la ley tiene que resguardar a ese niño que está por nacer, pero la ley oficialmente te trata de persona a la persona que es sujeto de derecho. Entonces, el niño que nació ya es sujeto de derecho. Ahora hay una diferencia entre que el niño que es sujeto de derecho necesita a sus padres para usar esos derechos, y el adulto ya es sujeto pleno de derecho. Entonces, los padres tienen que ayudar a los niños a vivir y recibir y hacer uso pleno de sus derechos.
La diferencia está que los padres forman a los hijos en cuanto a su criterio, en cuanto a su de educación, a su formación como persona, a su conciencia incluso. Pero en esta nueva ideología de sujeto de derecho, al niño lo ponen como sujeto y como sujeto en pleno uso de su derecho, y a los padres solo como orientadores del uso de derechos, no formadores de personas, no formadores de ciudadanos, no garantes de derecho. Garante de derecho significa yo garantizo y cuido a mi hijo para que tenga todo lo que necesita y sus derechos sean cumplidos, sino que el Estado es el garante de derechos. Este organismo que se inventó hace unos años en el gobierno anterior, con esta defensora de la niñez, está diciendo que ella es la que garantiza que los niños tengan sus derechos, el uso de sus derechos, y no los padres. Pero la Constitución dice que son los padres porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y a eso se refiere. Entonces, vemos que estamos hablando de un nuevo sistema en donde los niños son del Estado y no de los padres. Y ella misma dijo, ustedes ven a los niños como un objeto, casi como una lavadora, como un auto, como una casa. Imagínense que los padres vemos a los hijos de esa manera. Y por eso cambia toda nuestra vida cuando llegan los hijos y todo se vuelve para que ellos sean formados y tengan lo que necesitan y puedan ser resguardados en todas sus áreas. Eso es así. Hay excepciones de los cuales los padres no se hacen cargo y hay que proteger a esos niños, pero son las excepciones. Acá se está legislando como regla general entre que los padres y los hijos estamos peleados y que los padres vemos a los niños como objeto y el Estado tiene que salvar a los niños de sus padres. Eso es lo que está sucediendo y lo que sacó a la luz esta directora de este organismo que resguarda y garantiza los derechos de la niñez. Ahora, este nuevo organismo salió primero aprobado de un grupo de proyectos que autonomía progresiva, que si ustedes lo han escuchado, la autonomía progresiva sí se usa, por ejemplo, en el tema de delitos, porque un niño de 5 años no es capaz de hacerse cargo de la misma manera que un niño de 14 y no es capaz de hacerse cargo como una persona ya de 18 años. Los padres son los que se hacen cargo, en el caso penal, de los problemas que pueda generar penalmente un niño de 5 y uno de 14. La diferencia es que el niño de 5, el padre es absolutamente responsable, y en el de 14, el niño ya puede entrar en el sistema a lo mejor del Sename de privados de libertad. Entonces, ¿hay una diferencia en las edades? Sí, pero eso no quiere decir la interpretación que ahora, a todos los conceptos se le ha dado un nuevo significado, y a autonomía progresiva se le está dando el significado de que el niño desde chico puede hacer uso pleno de sus derechos y los papás solo decirles el cómo. O sea, una niña puede abortar y yo tengo que explicarle cómo. Yo no puedo persuadirla que no lo haga, porque orientador del uso de derechos no implica persuadir. Entonces, cuando Garantía de los Derechos de la Niñez, que es un proyecto que está en segundo trámite en el Senado, dice que hay autonomía progresiva, que los padres son orientadores y que si les impedimos el uso de sus derechos, perdemos la custodia, están hablando de, por ejemplo, aborto o identidad de género que están siendo usados como derechos. Entonces, si el niño quiere cambiarse el sexo, yo no puedo persuadirlo porque le estoy negando un derecho. Porque, según este proyecto, estoy hablando, proyecto. ¿Por qué? Porque soy solo orientador del uso de derechos, no formador. Ni persuasivamente, ni prohibitiva, ni permisiva. Solo orientador de cómo se usa el derecho. Ni siquiera interpretativamente, si ese es un derecho o no, si me conviene o no me conviene. Entonces, cuando dicen orientador, es una palabra que tiene que alertarnos en el contexto del derecho de los padres sobre los hijos. Entonces salió un nuevo proyecto en donde estamos viendo que ponen a los padres, se resguarda el derecho preferente de los padres, y cuando escuchamos eso decimos, vamos bien. Y dice,
el derecho preferente de los padres a ser orientadores del uso de derechos de los niños. Entonces se camufla este otro concepto que yo les estaba explicando. Orientador significa, y lo tenemos también en varios documentos que yo les puedo mandar de ahí en el chat, los links, en donde el gobierno anterior sacó a la luz las nuevas definiciones que le daba a los conceptos. Porque podemos estar hablando de la misma palabra, pero la aplicación que le quieren dar puede ser muy diferente a la que nosotros nos imaginamos. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, pueblo. La constitución del pueblo. Esta va a ser la constitución del pueblo, porque la va a escribir el pueblo. ¿Ok? Todos entendieron que esto va a ser de todos, va a ser algo democrático y todos vamos a poder opinar. Pero la constitución de Cuba tiene como centro el pueblo y no la familia, cosa que puede suceder también dependiendo de quienes redacten una nueva constitución en Chile. La constitución de Cuba dice que el pueblo es el centro. Entonces se quiere abrir las sesiones en nombre del pueblo, se quiere hacer las cosas en nombre del pueblo, y la gente común y corriente entiende, pueblo somos todos. Pero resulta que pueblo en la Constitución de Cuba y en donde se usa legalmente, se le da otra definición al aplicarla. Porque dice la Constitución de Cuba que el pueblo es el centro de la sociedad, o el núcleo central de la sociedad, y el Estado todo lo hace por el pueblo y para el pueblo. Pero luego dice que cualquier ciudadano que se oponga al único partido legal, al único partido que le da legalidad a la Constitución de Cuba, que es el Partido Comunista Cubano, y todo aquel que se oponga al marxismo, socialismo, leninismo y otro más, es el peor de los criminales. Entonces, sumando esas dos cosas, entendemos que pueblo ya no es toda persona ciudadana, sino solo las personas ciudadanas socialistas. Porque la persona que se opone al socialismo y al Partido Único Cubano se vuelve no sujeto de ningún derecho. Entonces, la legislación ya no lo cubre, ya no lo protege, sino que lo restringe y lo penaliza. Entonces, cuando hablamos de pueblo, nosotros entendemos todos una cosa, pero quienes quieren usar ese término lo van a aplicar de otra manera. Lo mismo pasa con los padres y la infancia. Cuando hablan de niños, cuando hablan de... Por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños habla de que los niños tienen derecho a opinar, que es el derecho a libertad de expresión, que es un derecho humano. Extrapolado al derecho de los niños, ellos tienen derecho a opinar. Y para opinar necesitan recibir información para poder opinar y necesitan ser escuchados y recibida su opinión. Ahora, ¿cómo expresan esto en Chile en los proyectos o en las legislaciones? El gobierno anterior sacó un manual y también de ahí han sacado estos temas en el proyecto Garantía de los Derechos de la Niñez, que dice que los niños tienen todo el derecho de recibir todo tipo de información sin restricción y por todas las vías posibles. Eso quiere decir que no se les puede restringir el uso de Internet, con quién hablar, no se les puede revisar las redes sociales, no se les puede decir esto no te conviene verlo, o te prohíbo ver esto, o te prohíbo meterte en Internet en estas páginas. ¿Por qué? Porque por el derecho a expresión tienen todo el derecho a recibir todo tipo de información y por todas las vías. Y eso, el derecho del niño es el derecho a libertad de expresión, pero la interpretación que le está dando incluso los organismos internacionales son ese, que no hay restricción. Y están empezando a no restringir. Y hay cosas que si no restringimos, desprotegemos y dejamos vulnerables. Por ejemplo, tenemos el tema de la ballena azul, que le enseñaban por Facebook a los niños cómo suicidarse, y no era un manual, era un adoctrinamiento, paso a paso, de a poquito le iban abriendo la mente, hasta que era fácil hacerlo. Era todo un proceso con los niños. ¿Y qué pasa si los padres no pueden meterse a revisar lo que están viendo los niños?
Sí, hasta existe el tema control parental para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque es necesario, es por resguardo. Pero estos proyectos de ley y toda esta línea, incluso internacional, viene a contradecir este resguardo. ¿Por qué? Porque quieren a los hijos no resguardados. Quieren esta línea, el Estado ser dueño de la conciencia de las personas. Y por eso lo vemos en los temas de infancia, garantía de los derechos de la niñez, este mismo organismo que ya se aprobó, que es el de el que de esta señora que les contaba, el de que garantiza que los niños reciban todo. Ahora, este organismo trabaja en conjunto con la OPD de las municipalidades, trabaja en conjunto con diferentes instancias y para generar redes y proteger a los niños. Pero yo he recibido casos de padres que han sido hostigados por estos organismos porque están diciendo que no les enseñan cosas contrarias a su conciencia a los niños. O sea, vemos que cuando ya llegan al sistema público o llegan a ciertas atribuciones, se echan al bolsillo la ley, porque la ley dice que los hijos deben ser educados de acuerdo a nuestra conciencia, incluso lo dicen tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos. Y ahí lo especifica, de acuerdo a la conciencia moral y valórica de los padres, la educación de los hijos. Y asimismo la ley y la Constitución, pero se le echan al bolsillo en la práctica. Y ese es el problema, tanto en estas cosas que a nosotros nos interesan, como también en los temas sociales que vemos que de repente se alegan, y claro, de repente la ley está súper buena, pero no se aplica bien. ¿Por qué? Por quiénes están ahí. Entonces, hay que ser súper cuidadoso y también generar una red de apoyo frente a este tipo de cosas. Hay que estar orando y también hablando con las autoridades que no legislen de cera, que sepan que somos muchos los que entendemos para dónde van y que no lo queremos. Ahora, como les decía, este stock ahora se le agrega ESI, que es el proyecto de educación sexual integral. ¿Y por qué le dicen ESI? Porque así ya le decían en otros países donde se legisló y ya se aplicó. Este proyecto no lo inventaron aquí, este proyecto ni lo redactaron aquí, sino que, bueno, acá fue una fusión de varios proyectos que entraron con la misma temática, pero le pusieron, y le decimos ESI, porque le pusieron el nombre Educación Sexual Integral. ¿Por qué? Porque metieron un tema que es traído de afuera. Igual que aborto libre, lo trajeron de Argentina. Fueron, viajaron, se sacaron la foto y lo trajeron y lo metieron. ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo redactó aquí en Chile? Nadie. Entonces, así están metiendo proyectos que van en esa línea. Y van a ser muchos. Algunos van a tener una frase, otros van a ser completos. El sistema de garantía de los derechos de la niñez es una base fundamental que dice cuáles son los derechos de la niñez, cómo se protegen y cómo los protege el Estado. Y en eso habla de padres y madres, entonces ya está preparándose para que los niños tengan 2 padres o 2 madres. Porque cuando habla de padres, habla de todos los padres, pero cuando habla de padres y madres, está haciendo la diferencia. Habla de todos los derechos, incluidos los nuevos derechos, aunque dice el derecho preferente de los padres, después dice que los niños tienen acceso a información sin restricciones, que los padres son solo orientadores, entonces ya no pueden disciplinar. Y no estamos hablando de violencia, porque eso ya es un proyecto que ya, o sea, ya se aprobó, ya es ley que no puede haber ningún tipo de disciplina física, ninguno, ya es ley. Pero ahora ni siquiera puedo quitarle el celular. ¿Por qué? Porque es también violencia emocional. Y los niños son súper adictivos al Internet. O sea, hablando de celular por el Internet, porque no es que hablen tanto por teléfono, sino que es el Internet. Entonces, no sé, pues hay disciplina que es, no te vas a tu pieza, o no te doy postre, o no sales a jugar hoy día, o no tienes permiso a los más grandes, no tienes permiso para salir a tal reunión, o no tienes permiso para esto, o no te compro esto porque, obviamente hablando de cosas que no son de primera necesidad. En este tiempo de pandemia tenemos a los niños en nuestra casa, estamos resguardados, podemos educarlos en nuestros valores, pero incluso ellos están con acceso a Internet y tenemos que estar resguardando de qué es lo que está pasando ahí. Los niños cada vez más temprano van aprendiendo cómo usar muy fácil, solo por mirarnos, ni siquiera tenemos que enseñarles.
Así que es muy cuidadoso con quién hablan, con quién se relacionan. A veces, bueno, se han visto hasta reclames, había un reclame de Movistar que hablaba de que podías estar hablando por Facebook con alguien que no es quien te dice ser, y hay riesgos ahí. Entonces, como padres tenemos mucha responsabilidad, la ley lo recuerda, la ley lo tiene claro, y nos va a pedir cuentas. Dios, sobre todo, nos pide cuentas por nuestros hijos, y también enfrentamos proyectos de ley que tienen que ver con todo lo contrario. Y en ese aspecto tiene que ver con que nosotros somos los responsables, pero nuestros hijos, entre comillas, se mandan solos. Ahora, tenemos dos versiones dentro del Congreso. La versión de los que aprueban este tipo de nuevos proyectos de ley que entra hipersexualización, restricción de la autoridad de los padres, restricción de la espiritualidad en los niños, restricción de la expresión que vaya contraria a estas nuevas ideologías. Todas estas temáticas. Y hay parlamentarios que lo aprueban diciendo, no, eso no es así, yo lo apruebo porque esto es bueno para los niños. Y otros parlamentarios que también lo aprueban diciendo, sí, esto es así y esto es lo que queremos. ¿Con quién nos quedamos? Con los más sinceros nomás. Tenemos parlamentarios que rechazan este tipo de ideología diciendo, esto es así, esto es restrictivo para los padres, es terrible para los hijos, los ataca por todos lados, ataca su indemnidad, que es su conciencia en cuanto a sexualidad, ataca el resguardo de tener una familia que los cuide y los proteja, de tener padres que los formen, que es un derecho de los niños. Y se echan al bolsillo ciertos derechos e inventan derechos nuevos. O sea, se echan al bolsillo el derecho de tener padres que los formen y los cuiden, pero inventan derechos nuevos como el derecho a tener clases de sexualidad. Imagínense, eso es lo que estamos enfrentando. Y tenemos proyectos de ley que tienen que ver con la infancia en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto bueno, educación y salud ha sido lo más atacado. Y en ese aspecto yo los invito a ingresar en la página cámara.cl y senado.cl y a escribir infancia, ESI, padres, en la parte de proyectos de ley, y empezar a buscar, a meterse, a revisar las noticias de lo que se va viendo, a revisar la Comisión de Educación, la Comisión de Derechos Humanos y de Salud. Generalmente esas son las que tratan estos temas más ideológicos, y estar ahí revisando, porque al principio a lo mejor no va a entender nada, pero al ir viendo, al ir conociendo, al ir escuchando, se va entendiendo un poco más, porque los mismos parlamentarios son los que van conversando los temas. Tenemos un proyecto que tiene que ver más con familia, en el sentido de que indirectamente afecta a los niños, bastante directamente, pero en el texto no lo dice. Y que es, por ejemplo, hay una ley que todos están muy contentos con esa ley, que es la de el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Que obviamente hace falta una ley como esa, pero estas ideologías vienen a ensuciarla, a mancharla y a echarla a perder. Entonces, tuvimos una situación en la Comisión de Familia en donde un diputado expuso propuso una indicación que decía, bueno, uno de los, porque define tipos de violencia, muchos tipos de violencia, y en una reunión acá mismo, en una capacitación, nos estuvieron hablando de eso. Pero hubo un punto que este diputado propuso, bueno, legislemos la violencia de conciencia, que era buenísimo. Significa que si a una mujer cristiana, por ejemplo, a una mujer la atacan por su fe, la atacan por su forma de ver la familia, su forma de vivir su propia sexualidad, su forma de pensar o de participar en política, entonces también es violencia. ¿Eso qué implicaba en lo práctico? Para uno y para otro lado, tanto para los liberales como para los más conservadores o cristianos. Si yo creo que el aborto es malo, si yo creo que mi sexualidad tiene que ser heteronormativa, como le dicen, y tanta cosa que le pusieron, si tiene que ser dentro del matrimonio y varias cosas más, yo tengo mi libertad de conciencia, que está resguardada en la Constitución, para decir que si alguien me ataca por eso, estoy siendo violentada.
Si yo creo que la familia es en un marco cristiano, en un hombre y una mujer que tienen a sus hijos para poder resguardarlos, que hay que formarlos, que hay que tener una espiritualidad, y me lo quitan o hacen leyes en contra o me prohíben vivir mi familia de esta manera, estoy siendo violentada. Eso es lo que proponía esta indicación, que era muy buena para contrarrestar todas estas ideologías que se están legislando en estos proyectos, sobre todo por infancia. La diputada comunista de la comisión dijo no. ¿Por qué? Porque si tú le sacas el punto sexualidad, familia y fe, creo que era, yo te lo apruebo. Porque quedaba política y conciencia sola. ¿Por qué? Porque familia y sexualidad implica a otros, implica a los hijos, implica al esposo, implica a la sociedad, porque yo vivo de acuerdo a lo que yo pienso. Ella lo que quiso decir fue, yo no puedo aprobarte que sea violencia decirle a una mujer que viva su sexualidad como ella quiera, cuando se supone que eso es lo que están promoviendo. ¿Por qué? Porque el diputado que puso la indicación estaba hablando de las mujeres cristianas. El diputado se refería a qué pasa si la mujer cree que el aborto es malo. Y le dicen, no, el aborto es bueno. La están violentando en su conciencia. Y le dijeron que no, y se rechazó esa indicación. Entonces hablamos de proyectos, no, sí, que cuida a la mujer, pero en el momento en que tenía que cuidar la conciencia de las mujeres y la forma de vivir esa mujer con su familia, lo rechazaron. Entonces, ¿realmente están buscando el bien para las personas? ¿O están buscando puertas para meter ideologías contrarias a la familia, contrarias y totalmente invasivas? Porque cuando hablamos del derecho de la mujer en aborto, es su derecho. Pero cuando hablamos del derecho de la mujer que piensa lo contrario, no es su derecho. ¿Y por qué digo que esto sí afecta a los niños? Porque eso es lo que se les quiere enseñar. Eso es lo que se está promoviendo en la sociedad y eso es lo que se quiere legislar. Entonces nosotros podemos decir, yo ya tengo bien marcada mi conciencia, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y aunque legislen en contra, yo sé cómo es la cosa. Porque, por último, porque yo ya viví el otro lado, ya viví el uso de otros derechos, pero los niños no, van a crecer con nuevos derechos. Entonces les va a ser mucho más difícil entender por qué es malo si es legal. Y por eso es importante que nosotros como sociedad también seamos partícipes activos de la formación de las leyes. Los proyectos de ley que tienen que ver con infancia cambian de nombre incluso. Por eso no les traigo una lista de nombres de proyectos. ¿Por qué? Los principales que están avanzando son educación sexual integral, garantía de los derechos de la niñez. Había unos temas de Sename que ya se aprobaron lamentablemente que también traían esta misma ideología, pero hay más. Ahora, hay un proyecto muy bueno, que obviamente no lo quieren hacer avanzar, que es una modificación a la Constitución, escribiendo expresamente como un derecho fundamental o un derecho resguardable. A ver, esta propuesta de ley es una modificación a la Constitución en la parte donde dice cuáles son los derechos que podemos apelar por que mi derecho fundamental fue transgredido. Ese es el artículo 20 de la Constitución, que dice cuáles son los del artículo 19, que son los derechos fundamentales. Yo puedo apelar poniendo un recurso de protección. O sea, a través de la legislación, pedir que se me reponga mi derecho vulnerado. Y ahí no entra el derecho de los padres a educar a sus hijos, porque es un subpunto dentro del derecho de libertad de educación. Entonces, este proyecto busca poner dentro de este artículo 20 que se pueda poner un recurso de protección directamente de que se vulneró mi derecho como padre a educar a mi hijo. Entonces, le sube un poco la categoría a este derecho. Ese proyecto fue presentado por la diputada Francesca Muñoz y no se ha movido. ¿Por qué? Porque obviamente que están tratando de hacer todo lo contrario en el Congreso. Están tratando de eliminar por todos los medios, y por eso también, entre otras cosas, se quiere cambiar la Constitución, quieren eliminar este derecho, porque ya no siendo los padres los primeros formadores de sus hijos,
Entonces, ¿quién los forma? Es un pensamiento político, porque depende del que esté al mando, qué cosas le mete en la cabeza, una cosa así. Eso es lo que está pasando. Y está pasando a través de proyectos, y está pasando a través de un parcito de leyes que se han aprobado, como les decía, y como la Defensoría de la Niñez entró al mismo tiempo que Garantía de los Derechos de la Niñez, pero se aprobó antes, y por eso ya está vigente, ya rige, pero no tiene mucho que resguardar porque todavía el marco de garantías, no ha sido planteado o legalizado. Entonces no tiene mucho que resguardar todavía más allá de lo que está en la Convención de los Derechos del Niño y lo que ya está establecido, que como les decía, el marco legal, que es bueno conocerlo, está todo a nuestro favor. En la práctica están sacando puntitos en diferentes leyes para empezar a aplicar estos principios nuevos que ellos quieren poner. Entonces, en la práctica se nos pelea, se nos quita el derecho mucho más de lo que la legislación lo hace. Entonces, acá un punto es hacer valer las leyes que tenemos y lo otro es cuidarlas para que permanezcan así y no vayan cambiando con estas otras tintes. ¿Por qué Garantías ha demorado tanto? ¿Por qué la ley Mordaza, que es una de las que va a atacar fuertemente no solo a nuestros niños, sino que la familia en sí y la forma de relacionarnos como sociedad, no han avanzado? Porque la Constitución se los impide, y eso se sabe. Entonces, por eso avanzan lento, los quieren sacar igual, han sacado algunos pedacitos camuflados en otros proyectos, cosa de que cuando haya una nueva normativa constitucional puedan desarrollar todos estos temas mucho más ampliamente y poner mucho más de esos temas, leyes completas al respecto. Por ejemplo, si la Constitución nueva no dice que los padres son los garantes de los derechos de los niños, no dice que los padres son los primeros formadores, no dice la frase, por ejemplo, que la educación, el derecho preferente de los padres a educar a su hijo. Si no dice nada de eso, queda escrito las libertades, los derechos sociales, y no queda ningún pronunciamiento acerca de los padres hacia sus hijos. Se vería en el Congreso estos temas como ley simple, mayoría simple. Hoy en día, para poder aprobar la autonomía progresiva, que contradice la Constitución en cuanto al derecho de los padres, necesita un quórum calificado, necesita 2/3, necesita una mayoría más grande para poder cambiar esa legislación. Y por eso, aborto se vio complicado y alargado cuando hablaba de niños menores o de niños de 14 años, identidad de género también se vio complicado cuando hablaba de niños de menores de 14 años, garantía de los derechos de la niñez se ha demorado, y así varios puntos porque necesita una mayoría más grande que una mayoría simple. ¿Para qué? Para poder contradecir la base constitucional. Entonces, cuando no es una nueva constitución, no menciona nada, ni bueno ni malo, porque podría no decir el Estado es garante de los niños, los padres no tienen derecho, podría no decir eso, y no decir lo contrario, no decir nada, no mencionar el tema. Podría incluso decir ya la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, no mencionar a los padres. Todas estas leyes de educación sexual, de qué se les enseña, de qué se les dice, de qué se les prohíbe, de qué se les permite a los niños, serían leyes simples. Y ahí significa que una mayoría simple, que sí ha aprobado en esta configuración que tenemos en el Parlamento este año y el año pasado, sí aprobaron la autonomía progresiva para meterla en la Constitución. Pero como necesitaba mayoría aún más grande, no se aprobó. Pero incluso ese fue un proyecto de ley. Modificar la Constitución metiendo como derecho fundamental la autonomía progresiva. Para allá va todo esto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que usar nuestros derechos actuales, resguardarlos, hacerlos valer, enseñarlos, porque la gente tanto escucha estas nuevas ideas que cree que ya la ley antigua no rige y no ha cambiado la autoridad de los padres sobre los hijos.
Entonces tenemos que hacerla respetar y enseñarla y usarla, sobre todo con nuestros hijos, y también enseñarles a ellos acerca de derechos y deberes, porque también se les está enseñando mucho, mucho acerca de que ellos son sujetos de derecho y no se les está enseñando las responsabilidades y los deberes. Y eso hay que, si antes ya era un poco difícil a lo mejor, en nuestro tiempo que nuestros padres nos enseñaran eso, ahora es más difícil porque vamos contracorriente. Así que hay que enseñarlo y ser cargantes y enseñarles y formarlos con que hay derechos y deberes, causa y efecto, acción y consecuencia. Eso es súper importante. Y eso, si lo tienen en su conciencia desde pequeño, va a poder contrarrestar un poco todo este ataque a la infancia que viene a desprotegerlos, incluso abriendo puertas a pedofilia y a otras redes y a otras cosas mucho más fuertes, que tal vez en otra instancia podamos tener a alguien de la PDI dando una charla más específica, y son terribles las cosas que ellos sacan a la luz. ¿Por qué? Porque justamente los niños se mandan solos, hacen lo que quieren, se meten donde no saben y terminan mal. ¿Por qué? Porque hay un ataque detrás de los niños. Y si vemos bíblicamente, el enemigo siempre ha atacado a los niños cuando ha sido un tiempo también de manifestación de salvación o de tiempos de cambio o tiempos de que viene algo bueno. Siempre el enemigo ha atacado a los niños, porque si se forma una mente hacia otro lado, toda esa vida y la influencia que esa vida va a tener en otras vidas va a ser para ese lado. Y por eso es tan importante que nosotros como padres les dejemos el mejor legado a nuestros hijos. Ya no quiero alargarme más, quiero que pasemos a preguntas, porque igual yo creo que hay hartas preguntas en estos temas, sobre todo en los temas legales que muchas veces no nos manejamos tanto, o las personas comunes y corrientes. Yo llevo años en esto, desde Confamilia, después como asesora parlamentaria, ahora también como presidenta de un partido en formación, y he ido estudiando y aprendiendo todo el uso práctico de los términos legales, porque hay un término, un abogado puede explicar el término jurídico y ahí queda, pero hay una parte política que no siempre vemos y que es la parte que al final se termina aplicando de las leyes. Que incluso recordemos que en el marco del acuerdo amistoso del móvil en el fondo con el Estado, incluía adoctrinamiento al Poder Judicial para el tema LGTBI. Entonces, no somos ingenuos en que de repente muy técnicos, porque la aplicación práctica a veces da un marco más amplio. Y es lo que hemos ido viendo, lo que se ha hecho, y tenemos que el avisado del peligro y se esconde. Así que bienvenida a las preguntas o las Gracias. acotaciones. Les ruego que las personas que quieran hacer alguna acotación, pregunta, consulta, en el Zoom tiene una aplicación, abajo dice reacciones, tiene un dedito para arriba, un aplauso, o los que se manejan más en Zoom, en donde dice personas, está la opción de levantar la mano, ¿ya? Cualquiera de las tres opciones me sirve para que nos ordenemos, así que van a haber preguntas, así que este es el momento para que puedan hacer sus aportes o consultas. Y otro, cuando hagan la consulta, por favor, activen su cámara y preséntense, porque evidentemente Antonio no los conoce a todos, ¿ya? Y para que mantengamos la formalidad. Yuri, entiendo que quieres hacer una consulta. Sí, hola, mi nombre es Yuri, soy de Puerto Montt. Gracias por la exposición. Me es grato poder participar con los hermanos acerca de estas cosas porque me interesan mucho. Mira, un tema, hablaste acerca de las constituciones y los cambios constitucionales que quieren llevar a este tema. Yo sé que el ser humano, y en particular los latinos, no aprendemos de los errores ajenos. Realmente los copiamos más que aprender de los errores ajenos. No sé si tú tienes información, porque yo, por ejemplo, hace tiempo atrás me tocó compartir en la iglesia acerca de cuando empezaron con este movimiento del cambio constitucional, y hice una pequeña comparación en algunos artículos, efectivamente, donde nuestra constitución menciona como núcleo fundamental la familia, y como tú dijiste, la constitución cubana, por ejemplo, es el pueblo. Yo hice la comparación con la venezolana y también, efectivamente, es el pueblo el núcleo central de la sociedad y no la familia.
Como sabemos en la historia que la Constitución cubana ya está hace mucho tiempo, no tenemos, creo que no hay antecedentes de grupos que hayan reaccionado de manera opositora a este cambio constitucional. Mi consulta es en ese ámbito si ustedes tienen alguna, o si tú manejas alguna experiencia respecto a Venezuela, que es lo más reciente en ese cambio constitucional, si hubieron grupos opositores a esto, como para tener alguna experiencia comparativa para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Esa es la pregunta. Gracias. Voy a ver si puedo dar información útil. Lo primero es que Venezuela ha cambiado muchas veces su constitución. Lleva mucho tiempo cambiándola muchas veces. Y uno de los cambios más significativos que ha tenido es el sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 poderes del Estado, que es el sistema que nos rige, y que son independientes uno de otro para evitar lo más posible el tema de centralización del poder. Allá cambiaron eso primero a un sistema presidencialista y después de otros cambios con la mesa constituyente y todo este tema, le quitaron el poder absolutamente al Congreso. Entonces el poder legislativo se volvió presidencialista también. Y además la mesa constituyente se volvió un brazo del presidente o un brazo del ejecutivo para poder generar leyes. ¿Por qué? Porque si hay una ley que no le gusta, la cambian por constitución. Entonces vuelven a cambiar la constitución y la ley ya es inconstitucional y no rige. Entonces lo que sea que haga el Parlamento ya no funciona. Entonces cambian la ley, o sea, cambian la constitución cada vez que algo no les sirve a sus planes. Entonces, eso incluye que el poder esté centralizado en el presidente y el presidente no salga nunca. Ahora, lo mismo pasa con, por ejemplo, los grupos de oposición no son legales, no son oficiales, no son expuestos públicamente. Se les cataloga de otra manera o simplemente no pasan a ser registrados como oposición al cambio constitucional. Pasan a ser revueltas, pasan a ser oposición al poder político o temas políticos. Entonces es difícil decir, este es el grupo de oposición que se opuso a cambio de constitución, así trabajaron, porque no se filtra, por decirlo así. Llega a nosotros, nos llega la información de diferentes fuentes, pero no hay una escritura de historia de la ley como la que mantenemos nosotros, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, hay una sección que dice Historia de la Ley, y se puede revisar incluso cómo se generaron las leyes, qué discusión hubo, quién dijo qué cosa. Acá no hay eso, porque los mismos cambios de constitución han ido borrando la historia. Entonces es mucho más difícil poder decir a ciencia cierta esto pasó así en Venezuela o esto pasó así, porque ni los mismos venezolanos tienen la información completa. Lo que sí podemos ver o aprender de ese error es que al darle total poder a los constituyentes, ellos pueden hacer y deshacer cualquier cosa. Acá la propuesta del acuerdo de paz le restringe el poder a los constituyentes, por lo menos en el papel. Dice que solo se restringen sus atribuciones a escribir la nueva constitución y hacerlo en el tiempo que dice este acuerdo. Ahora, si ellos escribieran una constitución que dijera la constitución se puede reformar con constituyentes que se elijan cuando la gente quiera, ahí ya esa restricción quedó ahí. Y la nueva constitución ya no tendría restricción para que los constituyentes nuevos que existieran en el futuro pudieran hacer lo que quisieran, como pasa en Venezuela. Entonces, ¿también puede pasar eso? Sí puede pasar, porque depende de lo que quieran los 2/3 que estén ahí en esa mesa constituyente. Y ahí depende también de cómo votemos, quiénes voten, quiénes sean los candidatos, pero también hay un punto que es partidista. Chile es un país muy partidista. Teníamos un profesor de constitucional de la Universidad de Chile que nos decía, está obviamente claro que para
cambiar los problemas sociales no hay que reformar, o sea, no hay que cambiar la Constitución de esta manera, sino que hay que hacer reformas. Y una de las reformas que él nos decía que aplicaría sería quitarle atribuciones a los partidos políticos, porque tienen demasiadas, y darle más atribuciones al Poder Judicial, que está demasiado restringido. Entonces, son los elegidos democráticamente para hacer esta mesa constituyente, va a quedar muy parecido al Congreso actual, porque es el mismo sistema y son los mismos partidos. Entonces, cada partido tiene asegurado sus cupos en el fondo, por el sistema de votación. Por eso tenemos parlamentarios que tienen muy pocos votos y salieron elegidos, frente a otros que tenían muchos votos. Entonces, sí vamos a tener la misma mayoría de pensamiento que tenemos actualmente en el Congreso, por lo tanto podría pasar, pero cualquier cosa. Entonces, en ese aspecto, no sé si respondo bien la pregunta, pero en el fondo como tener cuál es la historia de los que se opusieron, donde ganó una nueva constitución, es difícil. Es difícil por lo mismo, porque la constitución le da el poder de escribir la historia de todo, porque es la base. Así que, ¿más preguntas? Ok, gracias. Gracias, Antaris. José Cisterna nos está levantando la mano. Lo mismo arregla, por favor, preséntense su cámara. Muchas gracias. Sí, Antari, buenas tardes. No sé si se escucha. Sí. Sí, perfecto. Mira, lo que hace, yo tengo una apreciación o una precisión de lo que tú señalaste, más que nada del tema constitucional. Los temas más de educación no tengo algún comentario que hacer, porque la verdad es que no es algo que yo maneje, pero mi apreciación sobre el tema constitucional va el por qué este énfasis a que la actual Carta Fundamental es protectora o garante de ciertos derechos de una cosmovisión cristiana, teniendo en cuenta que bajo esta misma Constitución se ha aprobado el acuerdo de unión civil, se aprobó el aborto en 3 causales, y se ha aprobado otra serie de legislaciones que van de un corte progresista. Entonces, partiendo desde este punto de vista y teniendo en cuenta que efectivamente la Constitución consagra expresamente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero también sabido que en derecho, o por lo menos en la interpretación constitucional, el concepto de familia a partir de la Constitución no lo define. No lo define expresamente, no define qué tipo de familia es. Por ende, nuestra percepción o concepción de familia no es la misma que tiene el constituyente, en este caso el Parlamento, al momento de dictar leyes, o el intérprete de la Constitución, que en este caso sería los jueces, ya sea el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Tanto es así que hace un par de días, hace 2 semanas atrás, salió una sentencia de un juzgado de familia donde 2 madres pudieron, en este caso, y ese fue el caso en sí, pudieron inscribir como progenitoras a un menor. Entonces, cuando yo escucho un poco esta defensa a la Carta Fundamental actual, creo que en el fondo se está defendiendo un escudo de cartón, porque en el fondo la Constitución efectivamente establece ciertos conceptos, pero la interpretación de la Carta Fundamental va a depender mucho del intérprete. Si uno quiere tomar una concepción histórica del momento de que se redactó, efectivamente podemos llegar a la misma conclusión que tenemos ahora, que la familia matrimonial es la familia que consagra la Constitución. Pero si yo tomo ese mismo concepto de familia al 2020, podríamos discernir de qué tipo de familia está protegiendo. Entonces mi pregunta en el fondo va el por qué hay una defensa de la Constitución, en parte cuando a lo mejor la actitud debería ser, más que defender la Carta Fundamental actual, es empezar a trabajar desde ya en una idea de Constitución que aboque por los valores cristianos. Y la respuesta es súper simple. Igual voy a dar algunas vueltas después, pero la respuesta es súper simple. Porque no tenemos quienes la aprueben. Solo por eso. No tenemos quien la apruebe. No tenemos quien legalmente escriba esa propuesta que nosotros trabajemos. Podemos tener una propuesta excelente. ¿Y quién la va a legalizar? No los tenemos. Por eso nomás, solo por eso. Porque
estuve ahí en la Comisión de Salud cuando decidieron por qué si era constitucional el aborto en 3 causales. Vino un caballero que dijo de memoria, fue bastante impresionante, dijo de memoria la historia de la ley cuando la Constitución se escribió la frase "la ley resguarda el derecho del que está por nacer", y describió quiénes estaban ahí y qué dijo cada uno. Y lo dijo sin parar y sin respirar. Fue una cosa como un radioteatro así, muy rápido. Y lo que dijo, en resumen, fue que conversaron el tema y había uno que dijo, no, aquí el niño tiene que ser resguardado sobre todas las cosas para que puedan hacer. Y hay alguien que hizo una pregunta. ¿Sabes qué? Mi esposa sí se hizo un aborto, porque en ese tiempo estaba legalizado, se hizo un aborto porque su salud estaba peligrando, o porque el caso era, no recuerdo si era la primera o la segunda causal, pero estaban hablando que había una causa que sí justificaba hacer un aborto. Luego, el que estaba hablando de que el tema era resguardar sobre todas las cosas que el niño naciera, insistió en que vamos a poner entonces que la ley resguarda al que está por nacer, porque prioridad va a ser el niño sobre la vida de la madre. O sea, fue súper crudo. Y luego de terminar esa narración y que quedara escrito en la ley esto, interpretaron que como se había mencionado la pregunta, que si había excepciones para abortar, solo fue una pregunta, porque la respuesta fue que no. La respuesta fue que no había excepciones. Pero solo por preguntarlo dijeron que el espíritu de la Constitución era que sí había excepciones. O sea, para mí fue como bastante absurdo, porque estaban diciendo que la respuesta, se hizo la misma pregunta, y la respuesta fue no en el momento de escribirla, pero ahora decían que por haber hecho la pregunta, estaba metido en la Constitución. Es la interpretación actual, lo que tú decías, la interpretación de quien lo aplica ahora. Pero resulta que si hoy día se escribe una nueva Constitución, y nosotros decimos, la familia es un hombre, una mujer, sus hijos, qué sé yo. La espiritualidad del ser humano es súper importante. Y lo mencionamos, la mayoría va a votar en contra. Porque eso es lo que sucede hoy con una Constitución que lo resguarda, una de cartón. Con una en blanco no va a haber ni cartón, nada. Entonces no lo van a aprobar porque no se ha aprobado actualmente en el Congreso, y va a ser la misma proporción que tiene el Congreso la que salga ahora, o peor, pero nunca mejor para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya no van a tener que citar rebuscadamente que alguien preguntó alguna vez, sino que va a quedar escrito. Va a quedar escrito aquí, el aborto es un derecho de la mujer, porque eso es lo que están impulsando. Y quienes dicen queremos una nueva Constitución políticamente, porque es distinto a la gente del pueblo, la gente común y corriente, yo me río del pueblo porque ya vimos que no era, pero las personas políticas que están empujando una nueva Constitución, ellos son los que dicen que el derecho preferente de los niños a elegir lo que quieran, el derecho de autonomía progresiva, que el aborto es un derecho de la mujer, que la familia no es el centro de la sociedad, y son los que quieren escribir esta Constitución. Entonces vemos que si vamos a tener una nueva, en estas condiciones, vamos a perder aún el poco resguardo que tiene la actual. Porque la actual, ¿habría que modificarla? Sí. ¿Hay cosas que no están funcionando? Sí. ¿Hay cosas que no dice? Acabo de dar un ejemplo. La diputada Cristiana puso una modificación a la Constitución para que el derecho preferente de los padres tenga un mayor rango del que tiene. O sea, ¿podría mejorarse? ¿Está no tan buena? Sí, está no tan buena. ¿Se podría mejorar? Se podría mejorar. Pero en la práctica, quienes escriben no son abogados, son políticos. Los que escriben son elegidos por la gente para escribir. Y quienes han elegido la gente hasta ahora están legislando garantía de los derechos de la niñez, educación sexual integral, la ley Mordaza, que es la ley de incitación al odio y la violencia, y ahora entró la modificación a la ley Zamudio, que una de las cosas que están pidiendo modificar los grupos homosexuales es que el acusado es culpable hasta que demuestre lo contrario, que contradice el derecho en sí, contradice todo, pero lo están pidiendo y en otros países ya se logró.
¿Por qué si contradice el sistema legal? Porque esto es político. La Constitución es la base de las leyes, pero es político. ¿Por qué? Porque representa el pensamiento de una cultura y de una nación. Entonces, no es defender una constitución de cartón, es impedir que quedemos en el aire o que quedemos con una cárcel de constitución que restrinja todo lo que es justamente cristiano, sino que lo que tenemos que sí lograr, primero, enseñarle bien a nuestros hijos y usar la ley actual, no solo la Constitución, sino que la ley que les mencionaba, la Ley General de Educación y el marco legal que tenemos, para poder enseñarle bien a nuestros hijos. Porque pase lo que pase después, ellos tienen que ser firmes en sus convicciones. Y además, el problema que enfrentamos de que nos cambien la Constitución es que los que la quieren cambiar, quieren toda esta ideología internacional de hipersexualidad a los niños, de exponerlos a todo tipo de ataque, no los resguarda del bullying, no los resguarda en su salud mental, no los resguarda en su afectividad, no les soluciona problemas de maltrato, no les da herramientas para enfrentar la frustración, para esforzarse, para alcanzar metas, no les da las herramientas ni la enseñanza de que los logros tienen recompensa. Eso no está ni por casualidad en todas estas legislaciones, al contrario, que ellos merecen, pero no deben nada. Y que los padres no son nada más que orientadores. Hasta lo que yo sabía, orientadores eran los profesores y sí es que, porque los profesores igual tienen autoridad en el aula de clase. Entonces, estamos frente a una situación que históricamente y socialmente es grave, espiritualmente es fuerte, y no al cristianismo y a nuestros pensamientos y a cómo la familia debe ser resguardada no le conviene. Y la Constitución que tenemos tiene mucho que ser arreglado, pero en cuanto a derechos fundamentales, está bastante completo. Como les decía, el artículo 20, que por pedir que esos derechos se resguarden, les faltan algunos puntos. Y hay otros temas que también falta aplicar mejor, lo que tú decías, la interpretación del que aplica porque no está definido. Y por eso querían definirlo en adopción. Y pusieron familias diversas. Querían luego definirlo en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero al final no se logró. Ha sido bastante restrictivo lo que ellos han querido definir, porque justamente hay límites legales y sociales, pero para allá van. Y con la ley de no discriminación estarían abriendo una puertecita para poder definir mejor de acuerdo a sus conceptos la familia, porque sería discriminatorio no definirla así. La ley Zamudio, la ley de no discriminación hasta ahora es buena para nosotros porque resguarda la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias. Por eso es que nadie se ha ido preso por decirle al pecado, pecado, y etcétera. Pero eso es lo que quieren sacar. Entonces, metiéndose con todas estas leyes que la Constitución algo les estorba, una nueva Constitución va a salir todo lo contrario, va a salir de acuerdo a las nuevas leyes, porque en las páginas del Senado y de la Cámara de Diputados pueden ver qué proyectos han ido entrando últimamente y cuáles fueron la línea de los proyectos del gobierno pasado. Y se ve una línea en común. Entonces, cuando vamos a ver que escriban una constitución con estas temáticas de familia y de infancia, van a tener esa línea en común. Y eso se ve porque justamente el actual Congreso lo hace así. Y la nueva mesa constituyente va a ser proporcional al Congreso actual. Ya sea mixta o no mixta, la proporción va a ser igual porque los partidos son esa proporción. Ese es el tema. Entonces, si es de cartón, sí, pero la otra es una hoja en blanco, que es peor. Ahora, el tema que dicen no es hoja en blanco porque los derechos internacionales están resguardados ahí. Es en esos derechos en que se han basado todos estos proyectos de los que estamos hablando. ¿Por qué? Por la interpretación que le dan, no por lo que está escrito textual en los tratados. Y nosotros en Chile tenemos muy resguardada la libertad de conciencia y la manifestación de nuestras creencias, y en otros países no, teniendo los mismos tratados suscritos. Entonces, sí o sí depende lo que tú decías, de la interpretación que se le da a lo que está escrito.
Entonces, hoy en día la interpretación que se les está dando es muy contraria a lo que es bueno para nuestros hijos y a lo que es bueno para la familia. Y en eso tenemos que seguir enseñando, difundiendo los conceptos buenos, porque cuando está la luz, las tinieblas no prevalecen. El tema es que no hay muchos cristianos involucrados en estas temáticas, entonces hay mucho desconocimiento, y por eso de repente se elige mal. Muchas gracias, Antaris. Solamente a lo mejor una precisión o una recomendación. La verdad es que yo no tengo cercanía con la diputada, pero si se hiciera una modificación a la Constitución, más que seguir abogando por el derecho preferente de los padres, debería cambiarse el verbo rector por el derecho exclusivo de los padres. El derecho preferente significa que en el fondo es como en un supermercado, existen cajas de preferencia para la madre embarazada, tercera edad y discapacitados. No es que yo no pueda entrar a esa caja, solamente que si aparece una persona de tercera edad, tiene preferencia para pagar en el supermercado. Si fuera exclusiva, yo no podría entrar en esa fila. Y entonces yo creo que el verbo rector que debería ser, siempre debería ser ocupar el tema de exclusividad por sobre preferencia. Eso solamente. Gracias. Gracias, José, gracias, Antaris. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, algún aporte? O los que hablaron quieren hacer una segunda consulta, no hay problema. Por el chat, ¿alguien está hablando acá? No. Ah, no. Bueno, mientras tanto les voy a comentar que le he estado escribiendo en el chat algunas cositas. Por ejemplo, estaba copiando acerca de educación sexual integral, que es el proyecto que está comenzando a tramitarse, ya se ha aprobado en la Comisión de Educación, se está viendo las indicaciones, luego pasa a sala, está avanzando. Pero acá sale un poco, les mandé ahí, lo primero que saqué, lo saqué del Senado, y, o sea, lo primero es la definición de educación sexual integral y lo último. Lo primero y lo último, porque después vi que era todo útil. Así que lo primero y lo último es del mismo texto, de Argentina, porque ahí es uno de los lugares donde más se le ha dado al tema. Y el último link que mandé es el texto completo. Luego, en medio quedó Senado, ahí está el proyecto de sistema de garantía de los derechos de la niñez, que es el que establece toda una red de los derechos de los niños y de cómo se hacen valer esos derechos. Y que obviamente ahí pone en jaque la autoridad de los padres. Y Defensoría de la Niñez es otro link en donde ustedes pueden conocer ese organismo que ya se aprobó y que se supone que vela por el bien de los niños, pero mete sus adoctrinamientos porque es bueno y siempre se ha hecho que se ha enseñado que los niños tienen derechos y que los niños sepan sus derechos, pero otra cosa es que estos nuevos derechos que les mencionaba, o que los padres no tienen ahí importancia o no tienen ahí relevancia, que casi, por un lado, no tienen importancia jurídicamente, pero en la práctica ya tratan a los padres como los enemigos. Estos organismos me refiero. Entonces acá pueden revisar informes, plan. Acá está el plan estratégico en Defensoría de la Niñez del 2018 al 2023. Ahora, aclararles que la persona que dirige este organismo no la elige el gobierno, como los ministros u otros entes. A esta persona la pone el Senado. Esta persona la puso el Senado en el gobierno anterior, justo antes de irse, creo. Sí, porque entró a regir el 2018. Ahí está, si ustedes ven en la página donde dice plan estratégico, ahí explica la visión institucional, misión institucional, principios rectores, objetivos estratégicos. Les voy a mandar ahí también el link del documento, porque es un documento. Entonces, para que también puedan saber cómo está trabajando. Esto es como el Instituto de los Derechos Humanos.
se han dado cuenta que el Instituto de los Derechos Humanos trabaja solo ciertos derechos para ciertas personas, esto es lo mismo, trabaja ciertos derechos según sus intereses. Porque no hemos visto que se metan mucho en algunos problemas bien graves. Eso. Y el resto de, como les decía, los otros proyectos que son complicados y que tal vez no son directamente que mencionen a la infancia, es el tema de la ley Mordaza, que es la ley de no incitación al odio y la violencia, porque antes era no incitación a la violencia, no llamar a pegarle a alguien, por ejemplo, pero ahora es no incitación al odio y la violencia. O sea, si yo digo que el aborto es malo, estoy... Ya, si yo digo que el aborto es malo, estoy diciendo que alguien entienda que el que aborta es malo y le puede pegar. Entonces yo estoy incitando al odio y la violencia, cosas así. Si no hay más preguntas, voy a mandarle aquí otros links para que puedan desarrollar. Más que, yo no quería tanto darle tanto énfasis al tema de la Constitución en sí, porque las preguntas fueron más acerca de la Constitución, pero sí es que la Constitución es la que hasta ahora nos está resguardando, nos está haciendo de cierto puente o cierto estorbo para que estas cosas avancen más rápido. Cierto puente para nosotros, cierto estorbo para estos conceptos. Quiero que esta exposición quede con el foco en la infancia, que era el objetivo, y en los proyectos que están llegando y que justamente lo poco y nada que tenemos de resguardo en la Constitución está siendo un poco útil, pero esto está avanzando fuerte. Y a lo que me refería, que una nueva Constitución, esto estaría muy fuerte, estaría muy explícito, estaría muy resguardado todos estos puntos. Ahí les mandé aparte de Defensoría, un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional que explica un poco acerca del tema de la incitación al odio y la violencia. Porque si yo no puedo expresar mi conciencia, menos puedo enseñarle a mi hijo. Porque sería, si se supone que mi conciencia es odiosa o es violenta, yo estoy violentando a mi hijo al enseñarle ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy, muy, muy atacante a la familia y al rol de la familia. ¿Sí? Se podría decir que estamos llegando a un punto ya que no es un tema de izquierda-derecha, es un tema de valores cristianos versus política. Más que versus políticas, que la falta también de los cristianos eligiendo bien a los políticos. Creo que es un tema político que está atacando a nivel mundial con estas temáticas y que es espiritual. Es espiritual. Porque apuntaba, obviamente por ejemplo, ataca... decía que apuntaba, por ejemplo, antes nosotros cuando había que votar, uno decía, no quiero ser tendencioso político ahora, pero uno decía, ya votemos por este lado porque este lado aprueba lo que es valor y este lado es antivalor. Pero ahora vemos, por ejemplo, Sebastián Piñera sacó una mayoría bastante amplia, y de hecho antes de asumir el tiro estaba dando su apoyo a Daniela Vega, y sus políticas han dejado mucho que desear versus lo que prometía. Entonces eso punto. Si ya dejamos de estar en la lucha derecha versus izquierda y estamos pasando directamente a lo que es valores cristianos versus lo que es la legislación o política actual, que lamentablemente comparten la izquierda y la derecha, ya no hay mucha diferencia entre lo que vota la derecha y lo que vota la izquierda. Lo que nos importa, lo que es valores, prácticamente los dos reman para el mismo lado, con algunos matices, pero no es mucha la diferencia que podemos hacer. A eso punto. Sí, el tema pasó de bloques, pasó de ser bloque derecha, bloque izquierda, a ser personal. O sea, hay parlamentarios puntuales. Por ejemplo,
entendíamos que este era una ideología más de izquierda porque el gobierno anterior, que era izquierda, lo promovió con toda su fuerza. Este gobierno, que es de derecha, no ha puesto todas sus fuerzas en esto, pero tampoco ha puesto todas sus fuerzas en pararlo. Sí se ha pronunciado en contra, por ejemplo, de restricción de libertades, pero de manera transversal. Ahora, el tema es que tenemos, por ejemplo, a un Belolio, que es UDI, impulsando con más fuerza que cualquiera el proyecto de educación sexual integral. Entonces, realmente estas temáticas que son familia y sexualidad y infancia no tienen un orden político, sino que es un orden más valórico, justamente. Depende de los valores de cada parlamentario, y en este aspecto también parece que los bloques tienen libertad de acción en estos temas, porque la separación derecha-izquierda es un poco más económica que valórica. Entonces, se ha votado por bloque y estábamos no achuntándole mucho. Ahora, el tema presidencial, entre los dos candidatos que llegaron a la final, lamentablemente, el otro era peor. Entonces, como les decía, un gobierno estuvo impulsando con toda su fuerza el tema, el otro no, el otro nada. Pero el otro hubiera impulsado con mucha más fuerza estos temas. El otro ahí, el amén nomás. Tampoco ha dicho que no. El amén. En algunas cosas sí, como les decía, en restringir la libertad de conciencia ha sido categórico, y eso ha sido bueno. El otro habría impulsado la restricción de libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque conocemos los proyectos que ha ingresado el otro candidato, pues entonces se sabe, pero esto es un tema valórico. Entonces sí hay que ser cuidadosos en evaluar por persona, por candidato, y también las líneas políticas ya los partidos no pasan nada. Y por eso también se han levantado partidos por el tema de la Constitución, porque muchos grupos con diferentes pensamientos no nos hemos sentido representados por un grupo en particular, un partido en particular, como partido. Y como son los partidos los que opinan en este tema, se ha visto la necesidad de participar partidistamente, ya no solo cívicamente o como ciudadano puntual. Porque cuando se trabaja en bloques de partidos, los ciudadanos son espectadores, ¿no? Entonces, en eso que como cristianos seamos más partícipes, y ya sea que tengamos, como el hermano que hablaba y decía, yo creo que hay que dar propuestas, tenemos que tener las propuestas, tenemos que levantar y impulsar esas propuestas, así como ellos impulsan estas otras propuestas, hay que hacerlo. Y de repente falta, y somos más sociables y más humanitarios, y falta la parte de estar más presentes cívicamente en estas temáticas. Aquí les voy a mandar este link también de... Hay una pregunta, Rodrigo Pederés. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por acá. Pregunta, en relación con lo que consultaba Orlando también, quizás para complementar un poco más, ¿qué injerencia podrían tener los acuerdos internacionales que Chile suscribe? ¿En qué sentido? He escuchado en televisión varias veces a personas que promueven el movimiento LGTBI, HJK, y etcétera, etcétera, y que dan por sentado que las leyes se van a aprobar sí o sí. Hace un tiempo atrás, Rolando Jiménez, conocido por todos, decía que, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario sí o sí se iba a aprobar, que era cosa de tiempo. Entonces, de pronto da la sensación de que la política interna es como una especie de, digamos, no sé, van ganando tiempo, van discutiendo, pareciera que están trabajando en eso los políticos, pero en definitiva da la sensación que son temas que están un poco ya cocinados a nivel de los acuerdos internacionales que Chile suscribe, porque estos personajes permanentemente están amenazando al Estado de denunciarlo ante cortes internacionales, por ejemplo. Entonces, la pregunta me ha enfocado en eso. ¿Realmente esto es un asunto que le compete a nuestro Congreso? ¿O definitivamente estas cuestiones vienen de
de afuera, digamos. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, la ley de no incitación a la violencia, la misma ley de no discriminación, la ley de aborto libre, vienen de afuera. Y en el gobierno anterior se hizo un contrato para comprarle proyectos de ley listos a la ONU. Por lo tanto, todos estos proyectos sí vienen de afuera. Y lo que está cocinado es que seguimos manteniendo una mayoría que está de acuerdo con estos pensamientos. Entonces se da por hecho de que en algún momento vamos a llegar a eso porque se está trabajando sistemáticamente para eso. Y cuando ya llega un punto ciego en donde ya no pueden avanzar más porque una de las teorías es que la Constitución es restrictiva, entonces le empezaron a dar nuevas interpretaciones, a sacar resquicios legales, aplicaciones, cambiaron la forma de decidir de los jueces para poder aplicar la ley de otra manera y aún así no tienen sus leyes que quieren. Entonces, ¿sabes qué? Cambiemos la Constitución, cambiemos todo el sistema, cómo funciona, porque la presión no es suficiente. Y la otra versión, que es grave, es cambiémosle la mente a los niños, porque si no lo logramos con esta generación, ya tenemos la otra generación lista para que venga a aprobar todo lo que queremos, porque va a venir con esa mentalidad. Y ellos en unos años más van a ser las autoridades, van a ser los que legislan, van a ser los que enseñan en la escuela, van a ser los que aplican. Entonces ellos, además de practicarlo en su vida, lo van a legislar. Si no nos resulta en esta generación, va a resultar con la siguiente. Entonces empecemos desde ya a enseñarles, y por eso vino esta enseñanza, este manual de enseñanza de no discriminación que venía con las clases listas para los profesores, y uno de los videos era, hagámosle una tarea, dibujen familias. Y había un video que les mostraban a los niños al dibujar familias, y que mostraba diferentes dibujos de familias, y las familias más felices, con el sol, con la sonrisa, eran homosexuales. Y las familias más oscuras y tristes eran las hombre y mujer. Entonces, ese adoctrinamiento viene de los niños que no saben hablar en adelante. Entonces, cuando dicen damos por hecho, es que están por todos los frentes buscando esto. Y sabemos que las cosas van a ir de mal en peor, que no va a venir bueno, pero mientras estemos nosotros, mientras esté el Espíritu Santo, mientras esté nuestra fe, mientras haya personas de valores, vamos a ser estorbo para ellos, para sus planes. Entonces, en ese aspecto hay que ser bien estratégico también y bien cuidadoso de cuidar todos los frentes. Porque a lo mejor hoy día discutimos acerca de proyectos de ley y de leyes. El otro día discutíamos de cómo cuidar a los niños, de qué enseñarles y de cómo estar atentos. Otro día se estaba viendo otro tema más político o más ideológico de cómo va la cultura y así, cada tema a lo mejor que muy bien, yo le agradezco mucho al hermano Orlando que van desarrollando, yo he estado en casi todos, creo, y me han servido mucho también. Vamos viendo que es todo un frente y esto es espiritual. Lo importante es que sepamos las herramientas que tenemos y sepamos cómo usarlas. Y eso es muy necesario. Que no nos quedemos solo con la anécdota, sí, mira, están pasando estas cosas allá lejos en el Congreso, sino que estas son nuestras herramientas, estas son las leyes actuales que tenemos que hacer valer, estas las que quieren sacar, podemos hacer lobby, podemos elegir mejor las autoridades que vengan, podemos formar a nuestros hijos con anticuerpos contra estas enseñanzas para que ellos sepan defenderse desde pequeños de estas cosas, podemos elegir bien o elegir menos mal, cómo conducir el país y opinar, sacar a la luz y hacer conocido también lo que está pasando, porque muchos no saben. La mayoría de los papás no saben que quieren hacer un derecho a la educación sexual a la pinta de ¿quiénes? De los profesores, a la pinta del ministro de turno del Ministerio de Educación. Porque incluso los profesores de repente se sienten restringidos para enseñar porque los pueden retar, porque se sienten funcionarios, y otros, los ideológicos, ellos tienen todo el derecho y si no alegan. Entonces, los nuestros están complicados y los que son de otras ideologías son súper valientes. Entonces, usemos bien las herramientas que tenemos y entendamos que, por ejemplo, el proyecto de educación sexual integral no dice el contenido. Y eso es una cosa de la que les copié ahí, que la página de Argentina lo reconoce, y acá también se dijo en las exposiciones. Los contenidos de la ESI son ejes que atraviesan distintas áreas o disciplinas. Y más arriba dice, no dice contenido específico. ¿Por qué? Porque después, según quién gobierne,
porque ahora ni siquiera es el plan municipal el que ve la educación, sino que ahora es estatal. Entonces, según el Ministerio de Educación y según quien gobierne, es según lo que va a ir en esos contenidos. Entonces, ya no hay una moralidad, ya no se habla de abstinencia como parte de una protección, hay muchas cosas que ya no están. Entonces vemos que los contenidos son cada vez atravesando más los límites. Así que eso no sé si respondo o queda... Una consulta. El condenante José decía del tema de la Constitución, respondía de que no tenemos mayoría para aprobarlo. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tan grande es la mayoría opositora, entendiendo que en la última elección Piñera con propuestas valóricas ganó la elección y con una amplia mayoría de los votantes, no de los chilenos, porque votaron muy pocos, pero no es de los que votaron, votó una amplia mayoría, y de hecho la gran mayoría que votó por Piñera lo reconoce, votó por temas valóricos. Por algo también la desaprobación que tiene ahora es porque Piñera no hizo caso mucho a sus votantes. ¿Qué tan grande es la mayoría silenciosa que se habla? ¿Hay alguna estimación de esa? Porque siempre se habla la mayoría silenciosa, la mayoría que no sale a protestar, la mayoría que sí va a votar. ¿Qué tan grande sería en caso de este referendo que se va a hacer supuestamente en octubre sobre el apruebo y el rechazo? ¿Qué opciones hay de evitar una asamblea constituyente o una constitución constituyente, como le llaman? Lo que pasa es que eso es bastante relativo porque la mayoría silenciosa es la mayoría en Chile. La mayoría es la que no vota en realidad. Y luego esa mayoría que eligió un gobierno más conservador que el que se estaba proponiendo es una mayoría. El problema es que ¿cuántos de esos van a salir a votar? Ahora, también yo tengo la teoría de que muchos de esa mayoría valórica son personas de edad, o sea, generaciones que son formadas con valores que se les dicen valores antiguos porque nos dicen retrógrados. Que nosotros que somos una generación más nueva, descubrimos en Cristo que estos valores eran mejores, pero las personas de más edad fueron criados así muchos. Entonces, la mayoría también, y somos un país de edad avanzada con mayoría adulto mayor, y esos adultos mayores lo más probable es que no vayan a votar al plebiscito porque seguimos con el virus. Entonces, lo mejor era seguir aplazando el plebiscito, pero ¿quieren aplazarlo solo o quieren simplemente no hacerlo y pasar directo a constituyente? Entonces, mejor hacerlo que no hacerlo, para al menos escuchar a la gente. Pero esa mayoría valórica, no todos votan, no todos se van a involucrar y no todos se han informado del contexto político que enfrentamos, porque escuchan lo que se dice, y se dice que todos la vamos a redactar, se dice que va a quedar mejor, se dice que es una oportunidad para mejorar las cosas. Entonces cada uno se imagina su constitución mejor y vota que si quiere esa constitución mejor. Entonces, ¿cuántos están realmente informados de cómo es el proceso, cómo funciona y qué es lo que realmente nos están ofreciendo? Si todos esos informados votaran, sí seríamos mayoría. Pero no sé si todos van a ir a votar. Más encima con un virus, no sé si se le ha tomado el peso a esto. Entonces, de que somos mayoría, que queremos una sociedad cristocéntrica, familiocéntrica, lo somos. La cultura de Chile es así. El problema es en las decisiones. Por eso es que, por ejemplo, todos entendieron que el gobierno era más valórico que el otro. Votaron por eso. Pero en cuanto a parlamentarios no se entendió eso. Claro. En cuanto a parlamentarios, se eligió con otros criterios. Por desinformación puede ser. Entonces, por eso, a pesar de tener cierto gobierno, el Parlamento no lo acompaña. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos eligiendo correctamente, o a veces hasta faltan candidatos. Entonces también ahí está. Imaginario, teórico, de ser posible que todos los que estamos en contra de esto votáramos, ganaríamos.
pero el problema es que no se vota, entonces el llamado sería a votar Sí. informado. Las iglesias hicieron un llamado a votar, más que decir a favor o en contra, pero que voten y a informarse. Y al informarnos de expertos constituyentes, de los que estamos metidos en el tema político, de las autoridades y de diferentes puntos, empezamos a ver que no nos conviene. Y ahí ya se hizo un llamado más fuerte al rechazo, pero no porque no queramos modificar las cosas, sino porque no queremos modificarla desde cero y que solo el plan regulador, por decirlo así, sean los tratados internacionales. Como que no cuadra mucho la cosa. Entiendo. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna intervención? Estamos ya en la Ahora hora. ¿Sí? les mandé un link, ¿sí? Ahí para que lo copien, antes de que se cierre la reunión, les mandé un link de un video de YouTube, en donde ahí recopilamos intervenciones de los diferentes parlamentarios en temas que nos interesan. El penúltimo, que a lo mejor tiene unos efectos, porque la verdad es que no pillé el original, pero tiene unos efectos de ponerle énfasis a lo que dice el diputado Gutiérrez acerca de la autonomía progresiva. Y lo otro de clase de religión, de sacar a desde el Parlamento y cómo se burlan de los cristianos. Así que ahí para que lo puedan revisar, que son evidencias empíricas de lo que está pasando y qué es lo que estamos enfrentando en materia de infancia y de familia. Bien. Bueno, si no hay nadie más que quiera dar su opinión, estaríamos despidiendo esta reunión ya. Solamente lo que les pido siempre a los que participan en este último, si pueden activar sus cámaras para sacarle un pequeño pantallazo, para que nos quede un registro de los que participaron. Ya es voluntario, si no quieren no hay problema, ya, pero para poder verlos. Gracias Leticia Vidal. Gracias Vicente García, que bueno, tenemos a la gente joven aquí participando, importante, ya, porque la juventud, como bien dice Antares, son los que nos van a representar más adelante. Gracias Jorge, gracias Pedro Díaz, gracias Nancy, mi esposa ahí. Aprovecho de desearle un buen día a las personas que están celebrando el Día del Papá. Una persona se retiró porque sufrió la pérdida del papá hace poquito, entonces por la fecha no se puede concentrar, pero me avisó. Así que doy gracias a todos los que participaron. Ahí se siguen activando sus cámaras. Gracias Mariana. Eso, les agradezco. Agradezco nuevamente a Antares. ¿Ya? ¿Dónde te pueden ubicar? Juan y Mavis, gracias por participar igual. Antares, ¿dónde te pueden ubicar? Voy a aprovechar de escribir en el chat también mi teléfono, que tiene WhatsApp también, 962-314087, para que lo anoten. Facebook Antares Varela y mail antaris.varela@gmail, al que le gusten más los mails, pero estoy siempre en el WhatsApp. Si no les contesto en un rato, vuelvan a escribirme, de repente se me traspapelan los WhatsApp, pero ahí estamos disponibles para enviar más material, consultas. Incluso es bueno que me escriban para yo tenerlos en la lista de difusión cuando vamos informando de los avances de estos proyectos de ley, porque cada semana hay información, a veces hay semanas que no se toca y hay semanas que se vuelven a retomar, y así vamos también avisando, tanto para que estén atentos como para la oración. Y lo otro, que puedan copiar todo lo que puse en el chat, para que después lo vayan leyendo, vayan metiéndose, y comentarios bien recibidos, y espero que el tema haya sido útil, haya sido de edificación, y que el no haber tantas preguntas signifique que se haya entendido bien y no que haya sido poco. Y cualquier consulta, si seguimos el tema ahí por interno, estamos disponibles. Muchas gracias, Antares. Además está decir que somos todos cristianos, a seguir orando. Entendemos que esto también es parte de lo que se nos viene. Entendemos que el fin de los tiempos va a ser así, pero mientras estemos aquí en la tierra somos la sal y luz, y debemos seguir luchando por mantener lo que Dios dejó establecido, ¿ya? Así que, hago puros cristianos, así que me quiero tomar una libertad que no me tomo en ningún curso, ¿ya? Quiero que oremos, ¿ya? Amén. Oremos por nuestro país, ¿ya?
hay un pastor presente que no activó su cámara, pero Ángelo Adasme, por favor, quiero pedirte que como pastor nos bendigas y ores por nuestro país. Ángelo, ¿me escuchas? Parece que no me escucha, Ángelo. Bueno, no importa, tendría que estar ocupado. Entonces, Yuri, desde Puerto Montt, por favor. Oremos por nuestro Ok. país y por todo lo que estamos aquí. ¿Ya? No, vale. Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos das estas instancias y en esta dificultad tú nos abres la oportunidad para poder realizar este tipo de unión sobre tu Iglesia Universal, teniendo en cuenta que Cristo es todo para nosotros y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por haber ayudado a que Antares se pueda expresar con nosotros, exponer acerca de las ideas a través de esta conversación, que podamos nosotros también esto replicarlo hacia nuestras familias, hacia las congregaciones en las que participamos. Y te pedimos que tú nos ayudes en este propósito que es que este pasar, que es por un poco de tiempo aquí en la tierra, Señor, lo podamos desarrollar conforme a la imagen de Cristo. Y eso es lo que queremos también para nuestro país, para que nuestro país camine cerca tuyo, Señor, camine según los pasos de Cristo, porque sabemos que es agradable para ti. Así que, Señor, ayúdanos, danos valentía, bendícenos, Señor, bendice nuestro país y, por favor, eh, en todos estos propósitos sabemos que está tu mano poderosa detrás de ellos. Así que gracias por todo, una bendición para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Y para los que quedan, solamente darles dos informaciones. Nos quedan 2 cursos en carpeta. Lo estoy confirmando porque era el curso que era para este fin de semana se postergó por salud. Pero nos queda otro curso que es sobre matrimonios, ya porque cuando la cuarentena en China se levantó, la cantidad de divorcios creció por exponencialmente. Ya, entonces nosotros como cristianos igual tenemos que preocuparnos por la familia y en la visión que también tenemos nosotros como visión de padres. Ya, ser padre también implica el matrimonio. Así que sigan nuestras redes sociales, Visión de Padres. Ahí vamos a estar informando siempre los cursos. Tengo el teléfono de la mayoría, así que también les voy a enviar la información vía WhatsApp. Y también sigan a Antares Varela, ya, para que quiera información sobre legislación. Sé que ya maneja el tema a través del derecho, así que cualquier cosa, estemos en contacto, estemos siempre informándonos. Un voto informado, sobre todo como cristianos, vale mucho, ¿ya? Así que eso sería todo. Si no hay ningún otro comentario, estaría hasta aquí y nos veremos, si Dios quiere, en otro curso. ¿Ya? Chau, chau. Amén. Chao, bendiciones.